buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la segunda, a la sesión de por la tarde del segundo Seminario Internacional de Historia Naval. Os agradezco vuestra presencia como secretario. Y vamos a empezar la primera de las conferencias con la del profesor Rodrigo Pérez Fernández, que es doctor ingeniero naval, hizo un MBA y es diplomado en altos estudios de la defensa. Es profesor de la Escuela Politécnica, donde da clases de historia de la construcción naval, sistemas navales. Actualmente también es director de negocio en la parte de Siemens Naval Engineering en Estados Unidos. Y aparte de otras colaboraciones y otras actuaciones en la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, además de nuestro ingeniero en el proyecto del San Juan en Nepomuceno, que por la tarde haremos una pequeña presentación. Y nada, le doy la palabra. Para mí es un gusto que esté aquí con nosotros y nada, adelante. Muchas gracias por tu presentación. También quería agradecer a Milagrosa por toda la organización de este evento. La verdad es que vosotros dos habéis estado trabajando todo el verano en hacer posible este trabajo. Espero que se me oiga bien atrás. Bien, y principalmente el motivo de mi presentación es el de hablar de Jorge Juan y su nexo de unión con la ingeniería naval. Seguramente todos sabéis que Jorge Juan no era ingeniero naval porque los estudios de ingeniería naval como tal no existieron hasta 1772, un año antes de que él falleciera. Entonces, para evitar que durante esta presentación pueda tocar aspectos que ya otros compañeros han tocado, me he permitido preparar una diapositiva durante esta mañana a modo de resumen para explicar en qué ha consistido todo el siglo XVIII en términos de gasto de la Armada en lo que corresponde a todo lo relacionado con la construcción de navíos. Aquí, por ejemplo, podemos ver una gráfica donde se compara el gasto en millones de vellón, de reales de vellón, y esa inversión que hubo del Estado y personajes, ahí he marcado importantes, que he considerado importantes, a lo largo de estos casi 75 años en los cuales la Corona estuvo invirtiendo dinero para desarrollar la mejor armada que en aquel entonces existía. Aquí, por ejemplo, vemos a Juan José de Navarro, Marqués de la Victoria. Recomiendo a todos aquellos que no le conozcan que intenten acceder al álbum del Marqués de la Victoria, donde explica, en cierta manera, con unos gráficos muy bonitos, cómo era la construcción de navíos de aquel entonces. También antes he hablado, el Marqués de la Victoria fue uno de los responsables de la victoria en la batalla de Tolón. Batalla de Tolón que significó para los británicos lo que a nosotros, casi 100 años después, significó la batalla de Trafalgar. Es decir, perdió prácticamente toda su flota a los británicos, que perdieron ante la corona francesa y española. También menciono aquí a Zenón de Somodevilla, el marqués de la Ensenada, también hemos hablado de él. Aquí vemos lo que me gustaría mencionar en este aspecto, es que realmente no ha habido una persona que fuese el artífice del, vamos a decir, el poderío o el desarrollo de la Armada Española en aquella época, sino que fue una unión de personas dirigidas por la Corona y tenían una filosofía común, que era la de mejorar la tecnología que en aquellos momentos teníamos. Es también importante, podemos tener también lecciones aprendidas de aquella época, donde vemos que cuando las instituciones de formación, instituciones públicas, privadas, incluso el gobierno apoya que haya una inversión en una tecnología, al final siempre se consiguen grandes hechos. También menciona a Jorge Juan, le vemos ahí, posteriormente le mencionaré en lo que respecta a qué mejoras introdujo en lo que es la ingeniería naval, y ya vemos posteriormente como a finales del siglo XVIII, debido a ese, vamos a decir, parada en lo que es la inversión por parte de la Corona en construcción naval, en la Armada, vemos como al final llegamos a el momento, vamos a decir, más trágico desde el punto de vista de la Armada Española con la batalla de Trafalgar. Bien, también me gustaría que viéramos una imagen, un retrato realizado por Manuel Salvador Carmona en 1773, basado en otro bajo relieve de un retrato de Jorge Juan, ejecutado por un escultor, Felipe de Castro, y lo que me gustaría que viéramos son los detalles que aparecen en este retrato. Detalles que en el lado de la izquierda, en el lado de su derecha, aparecen, por ejemplo, los manuales de astronomía, de navegación,
También vemos en medio los planos de los arsenales de Cartagena, de Ferrol, y vemos en el lado de su izquierda ya unos manuales que luego comentaremos, como son el de Bernoulli y el de Pierre de Bouguer. También vemos un modelo donde vemos un navío. Entonces ya estamos viendo en este aspecto planos relacionados con la construcción de navíos. Luego podemos ver en esta imagen, en este retrato, las profesiones que tuvo Jorge Juan durante su época, ¿no? Bien, mencionábamos al principio, o mis compañeros mencionaban al principio, que el Marqués de la Ensenada tuvo una importancia crucial. Fue uno de los personajes que durante el siglo XVIII más aportó para el desarrollo de la Armada, y en este aspecto sí me gustaría que viéramos al Marqués de la Ensenada como la persona que ideó un plan para mejorar la política naval y la convirtiese en una política de gran envergadura. Él se dio cuenta de que para crear o mejorar la Armada era necesaria tres cosas. Necesitábamos dinero, muchísimo dinero, lo cual se consiguió a través de un impuesto único, algo parecido a lo que ahora es el catastro, la abolición de ciertos privilegios y rentas municipales, la abolición de un sinfín de rentas particulares, y lo que hizo fue que todas las operaciones financieras del Estado español hechas por particulares tuvieran ciertos aranceles, tuvieran ciertas comisiones, como el giro real. También se dio cuenta que para mejorar la Armada era necesaria mejorar los lugares donde se fabricaban esos navíos, fundamentalmente los tres, el arsenal de Ferrol, que ya hemos hablado, Cartagena y la Carraca en San Fernando. Y por último, mejorar no ya la tecnología, sino lo que es lo anterior a la tecnología. Estamos hablando de la educación, de la formación. Es necesario mejorar los conocimientos que se tenía por aquel entonces de la arquitectura naval y aligerar, por tanto, el tiempo en el que se construían los navíos. Tenemos que entender que cuando queremos mejorar la construcción de un barco, principalmente tenemos que lograr estandarizar los procesos constructivos. Esa estandarización vino de la mano de esta época y ya veremos en qué consistió. Pero fundamentalmente podemos ver que mejorando la formación y mejorando las tecnologías que por aquel entonces existían de arquitectura naval, podríamos tener mejores buques, mejores navíos. Solo una curiosidad, el concepto de arquitectura naval se lo debemos a un, vamos a decir, científico a las órdenes de Felipe II. Labaña era de origen portugués, pero en aquella época, como sabéis, en la época de Felipe II, Portugal y España dependían de la misma corona. Este señor, Labaña, fue el que introdujo el concepto de arquitectura naval que ahora todos conocemos. Bien, el plan del Marqués de la Ensenada de 1752 consistía en la construcción de 12 navíos de 68 cañones en las 12 gradas del Real Astillero de Esteiro de Ferrol, 2 navíos de 68 cañones y 5 fragatas, 3 de 24 cañones y 2 de 22, en las 6 gradas del arsenal de la Carraca en Cádiz, 3 navíos de 68 cañones y 3 fragatas, 2 de 22 y 1 de 3 cañones en las 6 gradas del arsenal de Cartagena, y 4 navíos de 68 cañones en el astillero de Guarnizo en Santander. Posteriormente, como ya se ha hablado anteriormente, el Marqués de la Ensenada manda a Jorge Juan en una misión de espionaje a Londres para, vamos a decir, adquirir ciertos conocimientos de ese tercer punto que hemos hablado, de adquirir mejores tecnologías para la arquitectura naval y la construcción de navíos. Aquí menciono uno de los arsenales que en aquella época Jorge Juan estuvo espiando, estuvo, vamos a decir, visitando. En aquella época, en Inglaterra, no vamos a hablar todavía de Reino Unido, existían unas guerras de religión, como todos saben, y entonces en estos arsenales pues había personas que eran de religión católica, y en un momento determinado, en esta época, hubo una serie de persecuciones. Luego, en cierta manera, cuando la misión de Jorge Juan era traer ingenieros, o no podemos hablar de ingenieros todavía, de constructores navales a la península, el hecho de que fueran católicos ayudó bastante a ese propósito. Él estuvo prácticamente un año. Este astillero de Woolwich lamentablemente cerró hace ya bastantes años.
Actualmente no se puede visitar prácticamente nada. Hubo una reconversión del terreno, pero aquí, por ejemplo, vemos características propias de un arsenal que fueron copiadas posteriormente. Podríamos decir que el arsenal de Woolwich era uno de los mayores, de mayor productividad durante la mitad del siglo XVIII, por supuesto, pero no pensemos que en aquella época todo el conocimiento residía únicamente en Inglaterra, sino que durante todo el siglo XVIII hubo una transferencia tecnológica fundamentalmente entre Inglaterra, Holanda, Francia y España, y dependiendo de en qué época nos encontremos podemos ver ciertas mejoras en la construcción naval. Pero lo que sí sabemos es que en aquella época el arsenal de Woolwich era uno de los de mayor relevancia dentro del ámbito mundial de la construcción naval. Bien, en esta misma época aparece el concepto de oficina técnica. Para todos aquellos que no tengan un conocimiento de la ingeniería naval, el diseño de los barcos se hace en lo que conocemos como oficina técnica. Esta oficina técnica puede o no estar dentro del arsenal o de un astillero. Actualmente, para la reducción posiblemente de costes fijos, muchos astilleros subcontratan a una oficina técnica exterior este tipo de trabajo. Hasta ese momento, hasta la mitad del siglo XVIII, la construcción de las unidades navales se realizaba por el procedimiento de asiento mediante un contrato entre la corona y el constructor naval, que establecía las dimensiones que tenía que tener el barco. Las dimensiones principales fundamentalmente son eslora, manga, calado y lo que ahora conocemos como coeficiente de bloque, el arqueo, los materiales a utilizar, tipo de madera, y en el caso de los buques dedicados a la carrera de las Indias, ya fueran mercantes o destinados para la guerra, el cumplimiento de determinadas características geométricas dictadas por las sucesivas ordenanzas, con el fin de mantener un control en el tráfico ultramarino monopolizado por la corona. En esta época estamos hablando que fuera de la corona española teníamos la Compañía de Indias Orientales, tanto la británica como la holandesa. Bien, entonces los arsenales impusieron en sus astilleros el sistema de construcción por administración, lo que permitió a la Armada un férreo control de todo lo que se iba construyendo en aquella época, y llevaría a cabo los constructores y más tarde ingenieros junto con la maestranza de los astilleros en los arsenales. Bueno, esta Junta de Constructores, que se organizó en 1752, podemos decir que es la antecesora de lo que actualmente es la Oficina Técnica, y supuso la creación de un ente que permitió mejorar la construcción de navíos hasta ese momento. Tenemos que entender que en aquella época dos navíos construidos por el mismo constructor en el mismo arsenal diferían bastante. A partir de la Junta de Constructores podemos decir que ya la construcción de navíos ya tenían ciertas similitudes y se estandarizaba de tal manera que los buques tenían cierta semejanza. Y bueno, en febrero de ese mismo año, de 1752, el marqués de la Ensenada convocó en Madrid a los constructores británicos traídos por Jorge Juan, tales como Ricardo Ruz. Podremos ver en los nombres cierta castellanización, porque pasaron a formar parte de la vida, vamos a decir, del lugar. Y bueno, Edward Bryant, Matthew Mullan, Almond Hill. Luego veremos que cada uno de ellos fue ubicado en un arsenal distinto, y formaron parte de lo que era la Junta de Constructores bajo la dirección de Jorge Juan, y por tanto quedan acordadas y resueltas las principales reglas y medidas que uniformemente deberán seguir a partir de entonces todos los navíos que se construyan bajo este criterio. Esta Junta de Constructores tenía como objetivo, ya había adelantado, definir y realizar el proyecto de unidades dentro del vasto plan de Ensenada, de tal manera que esta Junta se prolongó a lo largo de 9 meses y definió la tipología de todos los buques y naves y navíos que iban a ser construidos en las épocas recientes, de tal manera que quedó establecido 6 tipos de navíos de 100, 72, 68, 62, 58 y 52 cañones, 3 tipos de fragatas de 44, 30 y 22 cañones. Como vemos, en aquella época la definición de los navíos no era por su desplazamiento, sino era por el número de cañones que podía embarcar. Paquebotes, bombardas, tipos de jabeques, grandes y chicos, y un buque para pertrechos. En cuanto a las características técnicas que se observa, podemos ver en esta Junta de Constructores cómo hay una influencia muy grande del establishment, del almirantazgo británico de aquella época. Jorge Juan había estudiado esta forma de construcción a fondo durante su estancia en Londres,
y lo que hizo fue adquirir ese conocimiento y trasladarlo a esta junta de constructores. Aquí, por ejemplo, vemos un navío, en este caso eran de 52 cañones, de la Junta de Constructores de 1752, que puede ser visto en el Museo Naval de Madrid. El esquema que tenía el tipo de construcción de Jorge Juan, o del sistema de la Junta de Constructores, era un sistema más complejo del que existía en esa época. Aquí, por ejemplo, vemos una cuaderna de armar tipo inglés. A este tipo de sistema de construcción se le llama indistintamente sistema inglés o sistema de Jorge Juan. Este caso se ha obtenido del libro de Isidro Rivera, del navío de 68 cañones de 1752, y aquí, por ejemplo, vemos los elementos en los que constaba una cuaderna de armar. Como vemos, en este caso, todo lo que es esa cuaderna, ese refuerzo estructural transversal, ese costillar que tiene el navío, estaba formada por una serie de ligazones, de escarpes, de barraganetes, elementos prácticamente que fueron utilizados posteriormente para definir el tipo de construcción de esta época. Aquí, por ejemplo, vemos la sucesión de cuadernas de este tipo de sistema, que era el utilizado durante casi todo el siglo XVIII en Reino Unido. La importancia aquí se ve en las, vamos a decir, dobles cuadernas de armar y las cuadernas de henchimiento y, por supuesto, los batiportes que nos permiten dejar un espacio para los cañones. Posteriormente, elementos en los que Jorge Juan ha intervenido para mejorar la construcción naval, tenemos el despiece de los dormidos de popa. Los dormidos de popa de un navío son esos elementos que vemos numerados en la imagen de su derecha, donde vemos que esos elementos estarán estandarizados a partir de entonces, y también se estandariza el reglamento de maderas, los tablones que se van a utilizar de roble y de pino, el número largo y grueso, lo que llamamos ahora el escantillón de las cabillas de madera, la madera de cedro haya u otra para la escultura, y también, por supuesto, la clavazón y los herrajes. Todo esto es para estandarizar los procesos constructivos y, posteriormente, Romero de Landa, como diría, para evitar cualquier tipo de problema entre lo que nos abastecen y lo que necesitamos. Pero bueno, eso es otro tema mucho más complicado. Normalmente las piezas de menor tamaño, la estandarización en la producción, se solían colocar medias cuadernas adosadas de lado sobre una especie de pared central formando por unos elementos llamados dormidos que se situaban encima de la quilla. Bueno, al final, como vemos, la distinta posición y elementos con los que se contaba en esta época nos establecen distintas formas de construcción de navíos. Otro de los elementos que Jorge Juan mejoró ostensiblemente fue en la cadena de montaje. La organización de la cadena de montaje se hizo de forma que el montaje de las cuadernas se hacía ensamblando primero las intermedias y las de los extremos intercalando las restantes después, evitando que el buque se abriera de mangas con arrufos correspondientes. No voy a entrar en detalle de estos conceptos que aparece, pero básicamente todo este trabajo se hizo con personal cualificado. Estos maestros constructores que vinieron del Reino Unido, como Mateo Mulan, como Richard Ruth, como David Howell, fueron ubicados en distintos arsenales de la península. No nos olvidemos que cuando menciono península es porque uno de los mejores arsenales del siglo XVIII que en el mundo estaban operando era el arsenal de La Habana, el astillero de La Habana, con uno de los ratios de productividad más grandes que se conocían en aquel momento. Bueno, básicamente Richard Ruth fue uno de los organizadores del arsenal de Ferrol, David Howell trabajó en Guarnizo y en Cartagena trabajó Mulan. Bueno, como ya mencionaba, todos estos conocimientos fueron posteriormente traspasados a la industria naval española. Otro de los mejoras que introdujo Jorge Juan fue en temas de arboladura, aparejos y jarcias. Para aquellos que no estén familiarizados con estos conceptos, estamos hablando de mástiles, velas. Como todos saben, en un barco solo hay una cuerda, que es o bien la de la guitarra o bien la del badajo de la campana, ¿vale? En todo lo demás estamos hablando de aparejos, jarcias, cabos. Bien, en este caso Jorge Juan estableció la arboladura con sus jimelgas, aparejos, rotlanas de bronce, reglamentos de los cabos de labor y pendiente, para fondeos, cuáles tenían que ser las anclas y los anclotes, así como los cristales y la relación de cristales que tenían que existir
en un navío. Para todos aquellos que les interese, ya que acaban de venir nuestros compañeros del Museo Naval, les recomiendo que, si tienen oportunidad de visitar el Museo Naval, pues tienen una colección de modelos de carena. Se utilizaban para enseñar cómo eran los distintos tipos de métodos de construcción, y hay uno en particular, que es el San Genaro, que se construyó siguiendo el método de Jorge Juan o método a la inglesa. Podemos ver en la parte donde han quitado todas las tracas del forro, vemos las cuadernas, vemos las dobles cuadernas, vemos los henchimientos, vemos el espaciado. De ahí viene el concepto de clara de cuaderna, que se utiliza para ver cuál es la distancia que existen entre dos cuadernas de armar. Bueno, les invito a todos ustedes a que se pasen por el Museo Naval y puedan ver estos modelos constructivos y las diferencias que hubo entre tales métodos. Sí me gustaría mencionar, antes de terminar con el método constructivo de Jorge Juan, que durante todo el siglo XVIII hubo diferentes tipos de métodos constructivos. El primero de ellos, el sistema que se utilizaba en Guarnizo, del cual no vamos a entrar en detalle, pero del cual Fernando es gran conocedor. Posteriormente a ese sistema tradicional vino el primer sistema que se conoce a la francesa. Esta mañana se mencionaban a los ingenieros Ciprián de Autrán y Pedro Boyer. Eran ingenieros constructores navales. En aquel momento todavía no se había creado la Escuela de Ingenieros Navales en Francia. Pedro Boyer y Ciprián de Autrán vinieron del Arsenal de Tolón, que era donde se daba la formación a los constructores navales franceses, a través del Pacto de Familia, y trajeron lo que se conoce como el primer sistema francesado. Después del sistema francesado vino el sistema de Jorge Juan, sistema a la inglesa. Posteriormente apareció otro gran personaje, Gautier, que venía del Arsenal de Tolón, por otro pacto de familia nos lo prestaron para desarrollar una nueva metodología de construcción naval. También fue el impulsor de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina en 1770 y posteriormente, 2 años después, la creación de los estudios de la formación de ingeniería naval. Ese método se le conoce como el segundo método afrancesado. Y por último, después de esa primera generación de ingenieros navales, vamos a decir nacionales, que se formaron en esa primera escuela de formación de ingenieros navales, tenemos a Romero de Landa y Juan de Retamosa, que desarrollaron el sistema propiamente español de construcción naval. Ya estamos hablando de finales del siglo XVIII. Todo esto, este ejemplo que os he mencionado muy rápidamente de los distintos métodos constructivos, todos ellos pueden ser vistos en el Museo Naval de Madrid con modelos de esos barcos. Bien, vamos a movernos, después de haber visto los métodos constructivos en los que trabajó Jorge Juan. Vamos a hablar sobre su libro estrella, que fue el Examen Marítimo Teórico Práctico, y en este caso debemos de mencionar otros personajes que en esa misma época también estuvieron trabajando sobre el mismo campo. El que tenemos a su derecha, a la izquierda de la diapositiva, es Pierre Bouguer. Se le conoce como el padre de la arquitectura naval. Fue uno de los que participó en la expedición que comentaba Milagroso esta mañana, geodésica, primera misión geodésica, para ver si la Tierra estaba achatada por los polos, era más una sandía o era un melón. Esa misión como tal fue un desastre. No eran exploradores, eran científicos, pero sí a lo que responde a la ingeniería naval sí fue de gran importancia, porque Pierre Bouguer escribió el primer tratado de navegación, en el cual desarrolló conceptos tan importantes para la ingeniería naval como el de metacentro. No lo llamó metacentro, pero ya empezaba a hablar de ese concepto, que podríamos entrar más en detalle, al cual Jorge Juan no le prestó mucha atención. También vemos aquí otros personajes. Euler. Posteriormente hablaré de cuál es la referencia, la bibliografía que utilizó Jorge Juan en su examen marítimo teórico práctico, pero sí me gustaría mencionar que si vemos la escultura que hay de Jorge Juan en Ferrol, vemos que tiene agarrado en su brazo izquierdo el examen marítimo, aunque no lo parezca. Ahora veremos más en detalle este examen marítimo teórico práctico. Para todos aquellos que se dedican a la publicación, aquellos que son profesores, que son estudiantes de doctorado,
es muy importante las referencias bibliográficas, y vamos a ver las referencias bibliográficas que Jorge Juan utilizó para su obra, desde tratados de estadística, desde la teoría de la maniobrabilidad por Caballero Renaud, la Biblioteca Universal e Histórica de Cristiano Eugenio, el Atlas de Eruditos de Leipzig, pero para lo que corresponde a la ingeniería naval podemos ver, por ejemplo, el ensayo de una nueva teoría de maniobrabilidad de los buques de Bernoulli, ensayos e investigaciones de la física y las matemáticas. Bueno, aquí vemos la época en la que fueron publicados esta serie de publicaciones y cómo Jorge Juan era conocedor de ellas y las utilizó para su examen marítimo teórico-práctico. Bueno, finalmente, como conclusión, las contribuciones que podemos encontrar de Jorge Juan en el ámbito de la construcción naval: tenemos la aplicación del diseño racional en el proyecto de los 3 arsenales, Ferrol, La Carraca y Cartagena, la introducción de los diques de carenar en los arsenales para el mantenimiento de sus navíos, la racionalización, estandarización y normalización de los procesos productivos, de los procesos de diseño y construcción de los buques a través de la Junta de Constructores de 1752, la introducción en España de la aplicación de los principios técnicos, filosóficos, físicos y matemáticos de los que durante ese siglo de las luces estaban ocurriendo en otros lugares de Europa. No nos pensemos que porque era el siglo XVIII no existía una transferencia tecnológica y científica entre los distintos países, y esto es un claro ejemplo. Y también el conocimiento de la estática, la dinámica de las embarcaciones, su maniobrabilidad. Y por último, Jorge Juan consiguió situar a España en la cabeza de la corriente tecnológica y científica de la construcción de navíos y más avanzados de la época. Y bueno, para terminar, como todos ustedes saben, falleció el 21 de junio de 1773, un año después de la creación de los estudios de ingeniería naval. Aquí les pongo como resumen sus 3 obras principales, tanto el Compendio de Navegación, el Examen Marítimo Teórico Práctico del que ya he hablado, y el Estado de la Astronomía en Europa. Y en el medio, aunque seguramente no puedan verlo los que estén al fondo, pongo algunos de los honores que recibió durante su vida. Y, por supuesto, en las imágenes vemos algunos otros honores que recibió, como ser la efigie del billete de 10.000 pesetas que teníamos en la hace ya 20 años. Y, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Les invito también a que se pasen por la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid, que está aquí muy cerca, donde una de las efigies que tenemos en uno de los ojos de buey es Jorge Juan, y esta es la imagen que tenemos en la escuela de él, que es uno, como ya les decía, de los artífices que hizo posible la evolución de la ingeniería naval dentro de nuestro país. Muchas gracias.